Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bueno, no sé cuántas personas hay aquí, creo que solamente hay dos. Em, bueno, este curso, eh, la materia de concreto pretensado, voy a ser su profesora durante este intensivo. Como ya les comenté en el grupo, es un periodo bastante corto para la cantidad o sea, del contenido como tal de la materia, que es bastante extenso. Entonces, bueno, vamos a tratar de, de resumir lo más que se pueda, de condensar la información, de manera que ustedes se lleven, digamos, lo más importante o lo que les pueda servir respecto a la materia siguiente después de esta, porque creo que este es filtro de otra. Creo que, si no me equivoco, creo que este es el filtro de puentes, me parece, ¿no? Bueno, no lo sé, porque ustedes son los que conocen más su pensum, porque yo no soy graduada de la Santiago Mariño, yo estudié en otra universidad y mi pensum es completamente diferente. Bueno, no completamente diferente, pero sí varía en algunas cosas, pues no es tan igual, tan exacto como el de ustedes. Bueno, primero me presento, mi nombre es Erika Gómez, soy ingeniero civil de la Universidad de Oriente, de la UDO, de acá del estado Anzoátegui. Me gradué en el año 2014. He trabajado en algunos proyectos, ejercí mi profesión durante algún tiempo, entre los años 2014 y 2018, acá en Venezuela. Trabajé en un proyecto del del Gran Maguey, donde se hicieron algunos apartamentos, edificios, total de 15 edificios. Trabajé como ingeniero de evaluaciones, también como la parte eh, técnica, en aspectos técnicos, supervisión y control de proyectos, también lo ejercí y fue en una parte, bueno, fue en otra constructora, tuve la oportunidad de trabajar. Actualmente, bueno, me encuentro solamente en la parte de la docencia, ya que pues en el año 2018 me retiré de acá, me fui de acá desde el país, estuve un tiempo viviendo en el país de Colombia y regresé en el año 2022 y bueno, ya estoy acá nuevamente. No pretendo salir más del país, no quiero. Y por ahora no. Y bueno, entonces básicamente pues esa es como que mi introducción. No sé si ustedes quieren agregar algo, a presentarse, no las conozco, bueno, yo por el grupo, a las personas que las veo, pero no sé quiénes son realmente. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Buenas tardes. Mariany Gómez y tuve la oportunidad de cursar con usted el semestre pasado Estructuras 2. Ah, estructuras 2 sí. Sí, yo la vi recientemente. Bueno, yo no era la profesora de estructuras 2, era otra profesora, pero después me asignaron esa materia y bueno, terminé dando ese curso también. Sí, y sí, esta materia con fundaciones es prelación de puente. De puentes, sí. Sí, yo me lo imaginé. Yo estaba revisando el pensum y me imaginé que esta era como un filtro de la otra materia. Este, bueno, eso es básicamente pues mi presentación. No sé si la otra compañera quiere hablar, la otra chica. Ay, escribió en el chat, no veo. Vale, tranquila. Bueno, bueno, indicarles esta clase más que todo es para comentarles un poquito de lo que es el plan de evaluación, ¿sí? Y también hablar un poco de lo que es la introducción pues, de esta materia, algunos conceptos básicos. Voy a tratar de hacer dos clases de teoría referente a esto, pues como tal a los conceptos en general, la primera clase. Y de esto sería entonces la primera evaluación, que estaría siendo habilitada, por acá tengo la fecha, aproximadamente el 23 de agosto. Es posible que las otras fechas de las otras evaluaciones, voy a ver si puedo habilitarlas un poco antes, pero eso también va a depender de las clases, o sea,
cantidad de contenido, o sea, que yo pueda darles en el menor tiempo posible y que podamos adelantar los exámenes o que quizás se puedan retrasar, aunque no sería la idea porque, como les dije, el tiempo es bastante corto. Entonces, más bien lo que quiero es como que adelantar lo más que se pueda. Entonces, bueno, acá indicarles que, como ya les dije, van a hacer estas clases, estas dos primeras clases sobre los conceptos generales, las generalidades del concreto pretensado. Vamos a hablar un poco de eso. Esta sería la primera prueba, ¿sí? Que es una prueba de análisis porque pues, es una prueba escrita. ¿Sí? Más que todo es para saber aplicar todos los conceptos, que esos conceptos nos van a ayudar a nosotros a saber cómo resolver los ejercicios. ¿Sí? Más que todos los ejercicios son de diseño, porque esta es una materia donde se va a diseñar. No sé si ya ustedes, me imagino que ya vieron concreto armado, que ustedes también diseñaban vigas y losas en concreto armado, pero acá pues en la parte de concreto pretensado solamente vamos a diseñar vigas. Bueno, entonces esta sería la primera prueba, la prueba escrita, como ya les comenté, es una prueba netamente teórica. La segunda, el segundo tema, o sea, o la segunda unidad, porque esto sería como que digamos la primera y segunda unidad, disculpen, la primera unidad. La segunda unidad, que es donde vamos a empezar a ver la parte de los esfuerzos, ¿sí? Vamos, entonces ya sería la segunda evaluación, que es del 20%, donde vamos a estar evaluando, bueno, cómo se calculan las inercias, cómo se calculan los esfuerzos y algunas características teóricas como por ejemplo los aceros de alta resistencia y demás, o sea, que eso voy a tratar de abarcarlo ya en esta parte. Y ya en lo que es el segundo corte, o sea, el que correspondería al segundo corte, también pues son lo que es el cálculo de las pérdidas. Ahí vamos a ver lo que son las pérdidas, el relajamiento y toda esa parte también que conlleva cálculo. Esto va a ser entonces la primera prueba escrita del segundo corte, que tiene un valor de 10%. Y tenemos entonces también la continuación de este tema de las pérdidas, donde vamos a evaluar el segundo examen, que sería este de 20%. Y ya al final, pues ya que cuando estemos calculando sí que, pues si nos cumple, ¿no?, el diseño, que esa sería la parte del tercer corte, donde vamos a verificar si el diseño cumple o no cumple, que se cumplan las normas y demás. Entonces acá ya serían las dos últimas evaluaciones, que también pues obviamente son ejercicios. Los ejercicios pues no son muy largos, pero sí tienen bastantes detalles que tenemos que ir viendo, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando las clases para que puedan desarrollar bien su diseño y lo puedan comprender de la mejor forma posible. Entonces, esto sería básicamente pues el contenido programático, o sea, o lo que se va a estar evaluando en este intensivo. Vamos a tratar de abarcar todo, que va a ser un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Y bueno, vamos a empezar entonces ya con los conceptos. Aquí vamos a hablar un poco de lo que sería... Ay, disculpen, creo que no estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir algo? Que yo estoy No, no, hablando no. y no estaba No, no, compartiendo, no. ¿verdad? No lo está Sí, compartiendo. sí, ya. Es que como ya tenía días que no grababa clases, ya se me olvida todo. Disculpen que no, entonces no compartí la pantalla, no vieron la parte de las evaluaciones, ya se los comenté, pero esto era, sí, lo que voy a evaluar en este primer examen. Pues la parte teórica es que esto ya se los comenté, la parte práctica que son los ejercicios de inercia y de esfuerzo, y la parte ya práctica también que va para el segundo y tercer corte, que son los ejercicios de pérdida y finalmente los ejercicios de diseño como tal. ¿Está bien? Entonces ya para resumirles, para no repetir todo. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes pueden ver aquí, y esto lo pueden encontrar fácilmente acá en la plataforma cuando ustedes acceden. Ingresan acá, abren una pestaña y ahí les va a dirigir a las imágenes que ya he dejado colocadas aquí. O sea, ya aquí está todo el plan general de la asignatura. Bueno, y vamos a entrar en materia entonces. Cuando hablamos de concreto pretensado, ¿qué se imaginan ustedes?
nadie se imagina nada. Serían como las armaduras para como los puentes, como el puente Maracaibo, más o menos así. Sí, se podría decir que sí. Bueno, básicamente pues si ustedes ya vieron concreto armado, en concreto armado nosotros utilizábamos el acero, o sea, para nosotros armar el concreto, porque obviamente el concreto no es solo, o sea, el concreto se arma. Si vemos lo concreto, el concreto es solo, solamente agua, cemento, arena y piedra, ya, eso es concreto. Y concreto armado, pues que lleva la armadura del acero, que lleva las cabillas y todo eso. Eso era lo que nosotros veíamos en concreto armado. Ahora, en concreto pretensado, la diferencia es que ese acero que nosotros utilizábamos en concreto ya no va a ser con esa misma resistencia a la afluencia que tenía, que era aproximadamente, creo que si no recuerdo mal, era de 4200. Ahora nosotros vamos a hablar de aceros con resistencias súper altísimas. Entonces a ese concreto se le hace como que digamos, un tratamiento especial para que pueda ser, como dice su nombre, pretensado, ¿sí? Entonces, acá entonces básicamente podemos decir, entonces, para hablar de pretensado tenemos que hablar también de lo que es en preesfuerzo o que es preesforzar. Entonces, preesforzar es crear un estado de esfuerzos en una estructura o parte de ella con el fin de producir cambios que mejoren su comportamiento ante la acción de ciertas cargas, ¿sí? Entonces, para que nosotros lo podamos ver más claramente, acá en el concreto pretensado nosotros vamos a tensar ese acero de alta resistencia, se va a tensar antes del vaciado de esas vigas. Para empezar, pues se trata de vigas como tal. ¿Por qué se trata? Porque vamos a diseñar solamente vigas y no losas. Vamos a diseñar vigas, bueno, sí se puede diseñar losas, pero obviamente pues el programa no lo abarca, solamente el programa de esta asignatura solo abarca la parte de vigas. Pero como les indico, o sea, las vigas, o sea, son ya estructuras como prefabricadas, ¿sí? Eso ya está prefabricado, de eso se trata. Entonces, eso tiene un tratamiento especial, que es cuando se tensan esos cables o esas guayas y luego se vacía y se obtiene entonces un elemento de viga que tiene un concreto que ya tiene un preesfuerzo, o sea, que ya tiene un pretensado. ¿Qué es lo que se está tensando allí? El acero. Y el acero es de muy alta resistencia. Ya no vamos a manejar aceros de 4200, sino vamos a hablar de aceros de 10.000 para arriba, ¿sí? Que es altísimo. Entonces, el concreto, como les digo, puede tener una elevada resistencia a la compresión, mientras que a la tracción es considerablemente baja. Estos conceptos ustedes ya los manejan, ¿verdad? Compresión y tracción. Sí, Perfecto. Entonces, esto ya entonces, es de conocimiento general. Ya sabemos entonces cómo se comporta el concreto. El concreto, como siempre digo, el concreto es una piedra, ¿sí? Compuesta por ciertas cosas. Y obviamente las piedras resisten esfuerzos de compresión, son muy buenas. Pero ¿dónde es malo el concreto? En la tracción, ¿sí? En esfuerzos de tracción. Entonces, se necesita hacer un trabajo adicional con el concreto, o sea, armarlo o pretensarlo. O postensarlo también, porque también es otro término que se utiliza. Y es otra manera de tratar el concreto y de los elementos. Entonces, sabemos que la resistencia a la compresión del concreto se mide con este símbolo, F'(C). Y la resistencia a las tracciones o a la tracción es 2 veces la raíz de F'(C), en la cual pues decimos que se podría decir que entre de un 8 a un 10% de F'(C). O sea, la resistencia a la tracción, imagínense, en comparación pues a la compresión, es entre un 8 a un 10%, o sea, es muy poca. Entonces, si se prefuerza el concreto, como ya les comentaba, de tal manera que en la zona donde las cargas aplicadas harán aparecer tracciones, exista previamente compresiones, evidentemente el comportamiento mejorará notablemente. O sea, ¿qué queremos hacer nosotros? Bueno, los que vieron estructuras 2 lo sabrán, lo recordarán. Nosotros cuando hacíamos las gráficas de momento flector, que casi siempre utilizamos cargas distribuidas o puntuales hacia abajo.
Entonces, cuando nosotros utilizamos, pues, que es la viga común y silvestre que nosotros vemos, simplemente apoyada con una carga puntual o distribuida verticalmente hacia abajo, la gráfica de momento siempre nos va a dar, o bien sea como un tipo, una parábola, si es una carga distribuida, o si es pues una carga puntual, nos va a dar como tipo como una gráfica de pendiente, ¿sí? Entonces, una gráfica lineal, o sea, dependiente. En el caso pues de ese tipo de parábolas, o sea, de que es muy común porque casi siempre las cargas son distribuidas o se toma como carga distribuida, nosotros vamos a notar que se forma normalmente, si fuera una viga normal, así de concreto armado, vamos a ver que esa gráfica se va a tornar como tipo como una parábola cóncava hacia arriba, ¿sí? Como decir una sonrisa, ¿sí? Un ejemplo sencillo puede ser eso. Entonces ahí vamos a notar nosotros que ese tipo de gráfica o sea, se ve de esa manera. ¿Y qué hacemos entonces cuando nosotros preforzamos o pretensamos el concreto? A nosotros se nos va a generar una contraflecha, es decir, la gráfica de, de, de la viga, o sea, del momento, va a cambiar. Entonces ya la compresión no la vamos a tener en la parte de arriba de la viga, sino que la vamos a tener en la parte inferior y la tracción la vamos a tener en la parte superior. Y estos esfuerzos se van a compensar cuando el elemento esté en servicio. ¿Qué quiere decir que el elemento está en servicio? Porque recuerden que estamos hablando de elementos prefabricados. Entonces, estos elementos se van a diseñar. Después que estos elementos se diseñan, estos elementos se tienen que trasladar hasta el sitio donde van a ser colocados y donde se va a armar la estructura como tal con esos elementos. Y ahí es cuando decimos que está en servicio. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, esto ya prácticamente fue lo que ya les dije, pero este ya es el ejemplo como ya aquí lo estamos viendo. Entonces me adelanté un poco. Entonces aquí, como ya les comentaba, esta es la viga unisilvestre que nosotros vemos. Aquí estamos viendo la carga que puede ser puntual o que puede ser distribuida. Y aquí estamos viendo los esfuerzos que se realizarían. O sea, digamos, nosotros vamos a comprimir, ¿sí? No sé si ustedes han visto los barriles donde guardan licores. Eso podría ser un ejemplo de miembros que trabajan la compresión. Es decir, nosotros, ¿qué hacemos con el concreto? Le aplicamos estos esfuerzos de compresión para nosotros obtener resultados que nos ayuden a, digamos, a diseñar elementos que cumplan con ciertas características que no podríamos hacerlo con concreto armado normal. Entonces, como ya les he comentado anteriormente, estos serían los esfuerzos por carga. O sea, normalmente se nos va a formar que el esfuerzo de compresión estaría acá y el esfuerzo de tracción estaría acá, porque normalmente la viga haría esto, ¿sí? La viga haría esto. Y ¿qué hacemos nosotros cuando aplicamos el pretensado o el preesfuerzo de la viga? Entonces vamos a tener esfuerzos por preforzado axial. Y esto combinado con este nos va a dar que va a hacer que la viga se comporte completamente a compresión. ¿Y qué nos interesa? Que la viga se comporte a compresión. ¿Por qué? Porque el concreto es bueno a compresión. Entonces es como si sobreaprovecháramos el material constructivo. Entonces, el concreto armado como tal, para explicarles un poco más la diferencia, para que lo veamos, sabemos que tiene una baja resistencia por unidad de peso y volumen, o sea, gran parte de la resistencia de una estructura de concreto armado es destinada a soportar su propio peso, ¿sí? Como lo estamos viendo acá en pantalla. Esta es una estructura de concreto armado normal. Aquí están las vigas, las columnas, vigas, losas. Esto es concreto armado normal. Aquí no hay preesfuerzo. Entonces, acá entonces que vemos la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá estructuras que son mucho más largas, o sea, que son mucho más, con distancias mucho más pronunciadas que, por ejemplo, un edificio de corte comercial. O sea, ¿qué es la diferencia? O sea, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo yo sé que voy a utilizar concreto armado o concreto preesforzado? ¿Sí? Bueno, eso lo va a dar las distancias o las luces a las cuales ustedes estén diseñando.
ejemplo, para luces de más de 15 metros, o sea, de 15 a 40 metros, que son vigas bastante largas, o sea, ahí ya no podemos usar concreto armado. ¿Por qué? Porque ya, pues, este material sería como que dejaría ver digamos, su debilidad como tal en esa parte. Entonces sería más conveniente hablar de un elemento preforzado, ya prediseñado y luego colocado en sitio, así como lo estamos viendo acá. Si ustedes ven acá, todo esto que nosotros vemos, pasarelas, puentes, es concreto preforzado, no es concreto armado, así como tal, como lo conocemos nosotros, digamos, el común y silvestre, aunque eso suena raro, pero para que puedan entenderlo, ¿no? Entonces, sería de esta forma, ¿sí? Así como lo estamos viendo acá, si notan, esto, no sé cuánta distancia habrá acá, pero por lo menos como unos más de 20 metros hay. Y igualmente acá, y acá también. Aparte, también, porque acudimos al concreto preesforzado? Bueno, porque eso ayuda a soportar grandes cargas, ¿sí? Si ven acá, estas eh, camiones representan una carga altísima también, ¿sí? Entonces, aquí el concreto armado, pues no, ya no se podría. Tenemos que diseñar un preesforzado. Seguimos entonces acá. Algunas generalidades entonces, disculpen, algunas generalidades entonces del concreto preesforzado tenemos que pues, son elementos de tamaños menores respecto a los de concreto armado. Son elementos que son capaces de soportar cargas mayores, como ya les indicaba, y poco o ningún agrietamiento que mejora la durabilidad del elemento, ¿sí? O sea, tienen mejor comportamiento al agrietamiento que diferencia del concreto armado. Y como ya les comentaba, es eficiente en luces entre 15 metros y 40 metros, ¿sí? Y los fabricantes elaboran vigas de entre 0.90 metros y 2.20 metros. Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros diseñamos como tal las características o de las vigas, o sea, de los esfuerzos que nosotros queremos en nuestro proyecto o lo que estemos diseñando en ese momento, y hay las empresas, o sea, que se encargan entonces de crear el elemento como tal. O sea, nosotros presentamos las características del elemento, nuestro diseño, pero las empresas aparte, o sea, que se encargan del pretensado como tal, ellos son los que arman la viga, la diseñan y luego eso se traslada al sitio donde se va a realizar la obra. ¿Está bien? A diferencia, no sé si ya han estado en proyectos, yo creo que aquí hay personas que ya trabajan, eh, a diferencia de otras áreas, por ejemplo, si estamos vaciando un edificio comercial, bueno, yo que trabajé en edificio residencial, ahí ya trabajábamos con concreto proyectado, pero ya eso, digamos, o sea, no eran elementos prefabricados, solamente armábamos los encofrados, que eran encofrados tipo túnel, con los que se hicieron los edificios donde yo tuve la oportunidad de trabajar, y llegaba pues la bomba y el concreto y normal, o sea, vaciado normal. Todavía no he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto con elementos prefabricados, me gustaría, sería interesante, pero aún no lo he visto yo de primera mano como tal. No sé si alguien aquí lo ha visto ya, han trabajado con eso. No, todavía no, profe. También con ganas. Bueno, está bien, pronto, pronto. Entonces, seguimos acá. En las aplicaciones tenemos entonces que en la aplicación del concreto preforzado, pues la aplicación de esfuerzos previos de compresión se obtiene fundamentalmente con el estirado de cables de acero de alta resistencia, ¿sí? Quizás ahorita no lo veamos muy claro, pero ya en unos momentos cuando estemos viendo la parte del muelle y demás, o sea, van a entender bien esto, o sea, lo van a ver más claro. Entonces aquí tenemos que básicamente en lo que consiste ese preesfuerzo es en estirar estos cables, como lo estamos viendo acá. Estos son los cables. Este es el armado normal, el acero normal, y estos cables que estamos viendo acá es el acero preesforzado, ¿sí? Ese es el acero que se va a estirar antes del vaciado del concreto. La diferencia del postensado es que eh, a la viga se le deja como estilo como un orificio, o se podría decir se le dice de otra manera, no recuerdo ahorita el nombre, ducto, perdón, disculpen, sí, ducto se le dice. Y se le deja ese ducto y por allí entonces se colocan el acero y se estira. O sea, el acero se estira después
del vaciado. Esa es la diferencia del pretensado y el posttensado. Y un elemento puede ser pre y posttensado a la vez. ¿Sí? Podemos diseñar ese tipo de elementos. Aunque acá no creo que nos dé tiempo de abarcar la parte de posttensado, lo más probable es que solo veamos pretensado, pero si fuera pues el semestre normal yo creo que sí podríamos ver. Entonces, en las técnicas de aplicación de la fuerza tenemos que en el pretensado los cables se van a estirar antes del vaciado del concreto. Siempre me adelanto. Y se espera que el tiempo necesario para que el concreto endurezca antes de transmitir la fuerza de los cables al concreto. ¿Sí? O sea, una vez que ha pasado el tiempo, como lo dice acá, necesario para fraguado del concreto, se transmitirá entonces la fuerza de los cables al, como se dice acá, al concreto. En el posttensado entonces se efectúa primero el vaciado del concreto y una vez que éste alcanza la resistencia adecuada, se realiza el estirado de los cables y la correspondiente transferencia de la fuerza. ¿Sí? Eso ya se los comenté hace un momento, pero esto ya es el concepto como tal. Entonces aquí vemos la parte del proceso constructivo de una viga pretensada. Aquí estamos viendo, esto es lo que llaman el muelle de tensado o el banco de tensado. Esta parte que estamos viendo acá, este es el elemento. Cuando este se está armando, pues se ven así como un montón de, así como ustedes ven el acero de las columnas, que se ven así como estribos. Así se ve acá, todo eso se ve así. Y esta parte de acá sería donde se colocan el acero de preesfuerzo, ¿sí? El acero que se va a estirar. Aquí se utiliza entonces un gato hidráulico y estos son los anclajes de los tendones, o sea, de los cables. Y entonces acá se realiza el proceso que ya les comentaba, donde se tracciona o se estira el cable y luego entonces se vacía la viga como tal. Este es el gráfico de un proceso constructivo de una viga pretensada. Así se ve. Esto que vemos acá, como ya les comentaba, es el muelle o el banco de tensado. Entonces, tipos de acero de preesfuerzo, lo que se utilizan son estos alambres. Son piezas con un diámetro inferior a 1 centímetro. Tienen una resistencia mínima a la rotura de 15.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que era lo que yo les comentaba que nosotros veníamos de diseñar con un acero concreto armado de 4.200. De 4.200 a 15.000 es muchísimo, es altísimo. Y tienen un límite elástico al 0,2%, que va a ser mayor a 13.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Debe cumplir con las especificaciones ASTM A421. Esto lo vamos a ver más fácil aquí con esta tabla. No sé. Tipos de acero de preesfuerzo. Bueno, tenemos, se le conocen con estos nombres como guayas, cables o torones. O sea, estos son los términos que podemos utilizar. Normalmente este es el que más vamos a utilizar cuando estemos haciendo los ejercicios, torones. Entonces, este es el que más utilizamos cuando ya estamos en la parte de cálculo. Y es el que más se encuentran también, si quieren buscar información o ver alguna resolución de ejercicios, que hay muchos ejemplos en internet y en todos lados, utilizan bastante este término. Son elementos formados por el tejido de varios alambres, generalmente de 7 o más. Entonces, según el tipo de cable, tenemos que de 7 alambres sin galvanizar, vamos a tener una resistencia en el acero de 16.100 a 18.950, aquí no puse la G, pero kilogramos por centímetro cuadrado. Y de 19 o más alambres galvanizados, vamos a tener una resistencia de 14.100 a 15.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de 19 o más alambres, o sea, quiere decir esto, el grupo de alambres, eso es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo acá. El cable es esto. Que aquí está revestido, como lo veíamos en la losa, y ellos están así unidos todos. Estos son los torones. Entonces, de 19 o más alambres sin galvanizar, será una resistencia de 15.400 a 16.800 kilogramos por centímetro cuadrado. El más utilizado acá en Venezuela es este. Es el de 7 alambres sin galvanizar.
¿Y por qué sin galvanizar? Porque tiene mejor adherencia que el galvanizado. Entonces, este es el más común, este es el que más se utiliza. Entonces, en los tipos de acero de preesfuerzo tenemos el acero convencional también, que se utiliza para absorber esfuerzos de corte y evitar agrietamientos en zonas de concentración de esfuerzo. El acero convencional es el que nosotros vemos normalmente, la cabilla de 3/8, de la cabilla normal que se utiliza de media en proyectos. Entonces, esa no es que no la vamos a utilizar en las vigas, sí se utiliza, pero no se deja de lado, o sea, sí continúan en la parte de armado, pero lo que más nos interesa es el acero de alta resistencia, porque eso es lo que le va a aportar al elemento las características que necesita para resistir los esfuerzos de tracción y de compresión cuando esté en servicio. Voy a dejar por hoy la clase hasta acá y ya la clase que viene termino la parte de teoría, que no es muy complicado, y ya estaríamos listos. Trataré de dejar entonces el examen. Si puedo dejarlo antes del 23, lo haré, incluso esta misma semana, para que ya puedan ir presentando esta evaluación y podamos irnos enfocando en la parte de los cálculos del ejercicio, que es lo que más nos interesa. Pero de igual manera esto no deja de ser importante porque, claro, esto es de entrada, nosotros necesitamos tener toda esta información para nosotros poder saber cómo vamos a diseñar y qué estamos diseñando. Si somos nuevos en la asignatura, pues necesitamos toda esta información, tener claro todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, ¿dudas, preguntas o consultas hasta ahora? Ah, todo bien. No, profe, hasta ahora todo claro. Bien, ¿qué les pareció el tema o qué les ha parecido hasta ahora? ¿Ya se tenían conocimiento de esto? No, no había tenido conocimiento de esto hasta ahora. Bien. Bueno, entonces, bueno, me alegra que les haya interesado. Realmente a mí también me parece muy interesante, sobre todo porque, bueno, hasta ahora no he tenido la oportunidad de verlo yo de primera mano. Me gustaría algún día, en algún momento. Pero bueno, porque esta es como que la base o la ciencia de los puentes, básicamente. Como que la base y la ciencia de los puentes, en esto se basa. Bueno, chicos, entonces voy a dejar la clase por hoy hasta acá. Seguimos entonces la siguiente clase con la parte entonces de teoría. No sé si voy a dar esta clase por la mañana o en la tarde un poco más temprano, tal vez porque quería dar las dos clases mañana, tanto esta, la de terminar la teoría, y comenzar con la parte de ejercicios. De todas maneras, igual siempre todo va a quedar en la plataforma, todo lo que yo de acá, todo el registro siempre va a quedar en plataforma para que obviamente todos puedan acceder a la información. Bueno, no siendo más, y si no hay más dudas ni consultas, espero que tengan entonces un feliz resto de día y hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz tarde.